En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos fieles, en el Evangelio de hoy la Iglesia nos vuelve a recordar el milagro tan conocido de la multiplicación de los panes, figura también usada para compararla con el milagro tan grande que sucede en cada misa, la conversión del pan en el cuerpo de nuestro Señor, que se da a todas las almas por la Sagrada Comunión. Enormes grupos de personas seguían a nuestro Señor para asistir a sus milagros y escuchar su predicación. Solo Él tenía palabras de vida eterna. Eran alrededor de 5.000 hombres que lo habían seguido durante 3 días y ya no tenían qué comer. Los apóstoles, preocupados, hablan con nuestro Señor. Si los dejamos volver en ayunas, desfallecerán en el camino de regreso. Toma entonces nuestro Señor 5 panes y 2 peces, realiza el gran milagro de multiplicarlos y les da de comer a todos hasta que sobraron 12 canastos. Pero la admiración de tan grande milagro dejó eclipsada la actitud de un joven del que solo habla San Juan, siendo que todos los evangelios narran este milagro de la multiplicación de los panes. Es el apóstol de la caridad el que siguió la mirada de aquel muchacho que atentamente oía la predicación de nuestro Señor, sin dejar pasar una palabra, y se había conmovido al oír de nuestro Señor: «Tengo piedad de estas turbas, porque andan como ovejas sin pastor». Y al ver lo que sucedía, sin pensar lo que daba, sin pensar lo que perdía, pero viendo que su pequeña donación podía tener un valor mucho mayor si la sacrificaba por el bien de todos, sacó de su morral los 5 panes y 2 pescados que llevaba para su sustento y lo entregó a los apóstoles, sin temer que tal vez también él tendría que pasar un poco de hambre. En ese gesto, ese joven había decidido darlo todo por nuestro Señor, hacer la más grande de las entregas por amor a Él, hasta dar su vida si fuera necesario. Y ese acto magnífico de generosidad ciertamente no dejó de ser recompensado por nuestro Señor con una gracia mucho mayor aún que el milagro realizado. Este joven había sido crucificado para el mundo y el mundo crucificado para él. Cuando nos bautizaron, recibimos el carácter de hijos de Dios. Ese carácter nos hizo instrumentos de nuestro Señor para poder realizar acciones sobrenaturales para nuestra salvación, para nuestra santificación, para nuestro crecimiento en gracia. Necesitábamos fortalecer nuestra vida espiritual, volvernos nosotros virtuosos, combatir las tentaciones para cuidarnos del pecado y crecer en edad y en gracia hasta llegar a la vida adulta. Los padres de familia, como se vio en los sermones anteriores de esta Cuaresma, deben así cuidar las almas de sus hijos, alejarlos de todo peligro, custodiar la gracia que llevan en el alma. Pero cuando recibimos el sacramento de la confirmación, nos volvimos adultos en la vida espiritual y el carácter de este sacramento nos hizo instrumentos de Cristo para acciones sobrenaturales mucho más grandes, no solo para nuestra santificación, nuestra salvación o nuestro crecimiento espiritual, sino también para la salvación y santificación de los demás, para el bien común de la Iglesia. Y ahora sí, los padres de familia, que ven a sus hijos más fuertes, deben incentivarlos a ser generosos, según su edad, primero con Dios, dándolo todo a Él, buscando su gloria, pero también con el prójimo,
primero en la propia casa, por el sacrificio de la propia voluntad, por el bien común familiar, en la oración por los otros, en la ayuda y colaboración en los pequeños quehaceres y en la preocupación, sobre todo, porque los demás miembros de la familia vivan unidos a Dios por la gracia. Luego, esa caridad se extenderá más allá de los límites del hogar, queriendo estos bienes y esforzándose porque puedan alcanzarlos también los amigos, luego los desconocidos y también hasta los enemigos. Así lo pedía nuestro Señor. Entonces, los ideales se volverán siempre más grandes y serán el ambiente ideal para que puedan hacer una vocación, si Dios la quiere, al servicio de nuestro Señor y del prójimo por amor a Dios. Este niño de los panes y los peces nos enseña tres virtudes. En primer lugar, la caridad. Vio a nuestro Señor, lo amó de verdad y lo entregó todo por él y por el prójimo, sin ninguna duda. En segundo lugar, la longanimidad, entregando sus bienes con la esperanza puesta en nuestro Señor, que los usaría mejor que Él y que la recompensa la recibirá en el futuro, pero aprendió a perseverar y a esperar el tiempo de Dios. Y en tercer lugar, la magnanimidad, confiando que aquello que era suyo iba a servir para algo mucho más grande, para el bien común, si lo sacrificaba, si renunciaba a esos bienes propios y los daba a nuestro Señor. Que vamos a pedir en esta misa, el día de hoy, a nuestro Señor, la gracia de tener estas virtudes, pero sobre todo pidámoslas para los jóvenes. En primer lugar, una gran caridad, que se sacrifique a sí mismo, por Dios y por el prójimo, por el bien común, que es muy superior al bien particular, en todos los ámbitos de la vida. Un alma larga, longánime, que se suelte de lo terreno con la esperanza de lo celestial. Todo lo que dejemos no queda sin recompensa, aunque demore en llegar ese bien esperado. Y aquí, sobre todo los adultos, dar ese ejemplo de desapego de las cosas terrenas por amor a Dios a los jóvenes. Y finalmente, pedir un alma grande, magnánima, que tenga grandes ideales para la gloria de Dios y para la salvación de las almas. Y entonces, entregándolo todo a Dios nuestro Señor, para que lo use de la mejor manera, para su gloria y para la salvación de las almas, Él nos concederá también a nosotros esa gracia de estar crucificados para el mundo y el mundo crucificado para nosotros. Que así sea. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.